Bienvenidos. Vamos a la 1. Diapositiva 1. Fíjense en la pantalla, en esta constante noche de hielo que nos rodea hoy. Vemos escarcha, polvo de hielo flotando y un título que lentamente se desempaña frente a nosotros. Puedes sentir la máquina, la verdad detrás del espejo cálido. Ujú. Y es una pregunta que, digamos, todos nos hemos hecho últimamente. Pasemos a la 2. Aquí en la 2. Y para entender por qué nos preguntamos esto, pues imaginemos una situación de la vida diaria. Son las 3 de la mañana. Hay un silencio absoluto en casa y alguien, abrumado por un problema que no le deja dormir, decide contarle su mayor angustia a una aplicación en su teléfono. O sea, ¿le escribe con el corazón en la mano a una máquina? Avanzamos a la 3. Diapositiva 3. Y lo que devuelve la pantalla no es un texto frío. Recibe una respuesta con una ternura totalmente inesperada, con palabras precisas que parecen dar un abrazo real. Claro, y en ese segundo la mente hace cortocircuito y surge la duda de si hay alguien allá adentro, de si de verdad me comprende. Es fuerte. Vamos a la 4. En la 4 establecemos nuestra misión. No estamos aquí para, digamos, hablar de ciencia ficción ni dar respuestas fáciles. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es usar el bisturí para separar exactamente qué cosas ya están comprobadas por la ciencia y qué partes siguen siendo un misterio abierto. Todo con mucha honestidad. Pasemos a la 5. Aquí en la 5 veamos la magnitud del fenómeno, para que vean que no es filosofía de café. Miren esa cifra en pantalla, 20 millones de usuarios al mes en una sola plataforma. ¡Wow! ¡20 millones! O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de personas depositando sus emociones cotidianamente. Avanzamos a la 6. Diapositiva 6. Y si miramos a los más jóvenes, el dato es más impactante. Casi 3 de cada 4 adolescentes ya han probado buscar compañía artificial. Es una adopción masiva. Y no solo un tema de adolescentes, porque hasta las mentes más racionales caen. Vamos a la 7. En la 7 tenemos la prueba. Un físico famoso, una mente brillante, admitió públicamente sobre su propia inteligencia artificial. Es mi memoria, es el testigo de mi vida. Es escalofriante. Y justo ahí, atención a la pizarra de pruebas en la esquina de la pantalla. Vemos cómo cae una raya en la columna detecta. Primera raya en detecta. Pasemos a la 8. Diapositiva 8. Para entender cómo funciona, miren la animación en pantalla. El termómetro que sube sin enfermarse. Esto ilustra el mecanismo central de la máquina. Claro, porque la máquina detecta el estado de ánimo perfecto, igual que el termómetro marca los 39 grados de fiebre con precisión. Pero, el termómetro no siente los escalofríos ni se alivia cuando sanas, solo mide. Vamos a la 9. Aquí en la 9 vemos cómo mide exactamente. Observen en la pantalla los sellos de sí y no, y ese enorme 84%. Todo es matemática. Ujú. La máquina adivina la siguiente palabra basándose en océanos de texto humano. Está, digamos, un 84% segura de que sigue la palabra comprendo. Pero es un cálculo, no una emoción. Pasemos a la 10. Diapositiva 10. Incluso detectar desde afuera tiene sus fallas. Fíjense en la pantalla. Un ceño que cambia de etiqueta. De enojo pasa a otras palabras. Claro, porque fruncir el ceño significa enojo solo 3 de cada 10 veces. Puede ser que la persona esté concentrada o que le dé el sol. Hay letra chiquita en esto de leer emociones. Avanzamos a la 11. Vamos a la 11. Y es que los sistemas dividen la lectura en dos partes. En pantalla vemos las dos escalas del detectar. Sí, separan qué emoción se siente de cuánta intensidad tiene esa emoción. Pero resulta que la máquina falla de maneras muy distintas en ambas escalas. Medir no es vivir. Pasemos a la 12. Aquí en la 12, el caso contundente. Miren la pantalla. El campeón que llora y la máquina fría del otro lado. Es un torneo histórico del juego de mesa más difícil. El humano lloró al ser superado. Su vida cambió. La máquina ganó con pura genialidad, pero no celebró. Y atención a la esquina. Cae otra marca en la pizarra. Segunda raya en detecta. Vamos a la 13. Diapositiva 13. Esto nos deja una lección clarísima. Para hacer algo absolutamente genial y brillante, no se necesita sentir absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Y por esa misma genialidad calculadora, vemos caer un nuevo trazo en la esquina, tercera raya en detecta. Pero si es tan fría, ¿por qué consuela tan bien? Pasemos a la 14. Aquí en la 14.
Y para responder eso, en la pantalla aparece la historia de 1966, por líneas, el primer programa conversacional. O sea, imagínate. La propia secretaria del creador del programa, sabiendo que era puro código, le pidió a su jefe que saliera de la oficina para poder hablar a solas y contarle sus problemas a la máquina. Avanzamos a la 15. Vamos a la 15. Esta es la clave de todo. Aquí necesito interactuar con la pantalla. Voy a pedir el botón en voz alta. Acércate a la ventana. Bien, ahí está. Vemos la vela en primer plano y aparece enorme el letrero. Es tu reflejo. ¡Wow! O sea, esa luz cálida que veías adentro de la ventana en la noche era simplemente tu propia lámpara rebotando en el vidrio. La ternura de la máquina es la humanidad entera reflejada. Pasemos a la 16. Diapositiva 16. Y saber que es un reflejo nos lleva a preguntarnos por el impacto psicológico real de quienes usan esto a diario. Claro, porque engañarnos no es un defecto, es nuestro mejor músculo, la empatía trabajando de más. Pero, ¿qué dice la ciencia de los efectos? Vamos a la 17. Aquí en la 17 tenemos los dos lados de la moneda. Por el lado bueno, un estudio riguroso de una escuela de negocios comprobó un alivio real. Sí, comprobaron que conversar con la inteligencia artificial alivia la soledad del momento casi a la par de conversar con una persona real. Es impresionante. Pasemos a la 18. Diapositiva 18. Es que a las 3 de la mañana, esa disponibilidad inmediata es invaluable. Es, digamos, un salvavidas de emergencia. Literalmente es un vaso de agua en el desierto cuando la angustia aprieta. Negar que sirve en el momento sería ignorar los datos. Avanzamos a la 19. Vamos a la 19. Pero tenemos el contrapeso. Y justo ahora, fíjense en la pizarra en la esquina, cae la cuarta raya en detecta. Esa raya nos recuerda que solo está procesando. Y por eso, mirar a largo plazo revela un panorama bastante diferente y preocupante. Pasemos a la 20. Aquí en la 20. Se hizo otro estudio, esta vez siguiendo a 2.000 adultos durante todo un año continuo. Y los resultados mostraron que el uso intensivo de la compañía artificial predecía, pues, más soledad a futuro, no menos. Vamos a la 21. Diapositiva 21. Y en pantalla tenemos la analogía exacta para entender este efecto. La curita sobre la grieta. Claro, la curita alivia la orilla, oculta el problema superficialmente, pero no tiene la fuerza para unir los lados de una grieta profunda en la pared. No sana la estructura. Pasemos a la 22. Aquí en la 22. Profundizamos en esto con lo que vemos en pantalla. La vela contra el hielo. Un amigo humano es como la vela. Exacto. Porque el amigo gasta su cera, pierde sueño y cancela planes para escucharte, decide quedarse. La máquina es el hielo, siempre disponible, pero sin esfuerzo. Quien no puede irse, jamás elige quedarse. Avanzamos a la 23. Vamos a la 23. Siendo así, necesitamos reglas. Aquí están las 5 reglas de casa. Decir siempre que es una máquina, usarla como complemento, revisar si te aísla, cuidar la privacidad íntima y para dolores grandes, humanos primero. Voy a pedir el botón, copiar las reglas. Listo, y ahí vemos que quedaron copiadas en pantalla. Excelente, porque nadie debe cargar traumas pesados en algo que no siente. Pasemos a la 24. Diapositiva 24. A integrar esto en la vida, nos damos cuenta de lo paradójico de este momento tecnológico. Totalmente, porque la máquina nos supera en cosas que creíamos exclusivas, obligándonos a mirar nuestra propia naturaleza. Vamos a la 25. Aquí en la 25. Miren la pantalla, la silueta que sube la escalera. Una escalera evolutiva donde dejamos atrás al gusano y al perro, hacia un escalón incierto. O sea, vemos a esta silueta subir porque la máquina razona a un nivel que confunde, memoriza todo y aprueba exámenes profesionales como si nada. Pasemos a la 26. Diapositiva 26. Pero hay una trampa. En el mundo real, esa inteligencia es humillada por la destreza física de una abuela haciendo tortillas sin mirar. Y observen la esquina, cae la quinta y última raya en la columna detecta de nuestra pizarra. La última raya de esa columna. Porque el cálculo puro es brillante, pero el control físico y espacial de un humano en el mundo es inalcanzable para ellos hoy. Avanzamos a la 27. Vamos a la 27. La diferencia brutal está en la energía. Miren la pantalla. El foquito contra la presa. Es increíble. Nuestro cerebro funciona con 20 vatios, como un foquito de noche, y con eso inventa poesía.
La máquina necesita presas hidroeléctricas gigantes y millones de vatios solo para imitarnos a medias. Pasemos a la 28. Aquí en la 28. Esa eficiencia nos demuestra que hay una elegancia biológica inmensa de nuestro lado. Ujú. Nos han superado en el cálculo y la memoria bruta, ¿sí? Pero del lado de la conciencia y la experiencia subjetiva, seguimos solos. Vamos a la 29. Diapositiva 29. Y eso nos lleva a la pregunta que ya nadie puede evitar. ¿Llegarán a sentir alguna vez? Es el gran miedo y la gran duda. Y la ciencia tiene una forma teórica de plantear cómo podríamos comprobarlo. Pasemos a la 30. Aquí en la 30. En pantalla aparece la caja con el signo que late. Este es el test de la caja. Si entrenamos a una máquina totalmente aislada, sin darle un solo texto sobre emociones humanas, Claro, y un día de la nada nos dice espontáneamente que se siente algo ser ella, entonces sí, habría que investigar en serio porque habría conciencia. Avanzamos a la 31. vamos a la 31. Pero la verdad es que ese experimento jamás ha ocurrido. Esa caja siempre ha estado contaminada. Exacto. Desde el primer día les hemos inyectado toda la literatura humana. Si hablan de soledad, es porque están repitiendo nuestros propios textos y dolores. Pasemos a la 32. Diapositiva 32. Y este es el consenso científico real hoy en día. Ningún científico ha podido probar la conciencia en las máquinas. Nadie lo ha probado empíricamente. Pero ojo, que ya nadie se burla de la pregunta en los congresos académicos. Vamos a la 33. Aquí en la 33. La situación es tan compleja que los laboratorios tecnológicos más avanzados están contratando filósofos de primer nivel. Así es, necesitan perspectivas distintas para estudiar el fenómeno, porque la ingeniería por sí sola ya no alcanza para responder esto. Pasemos a la 34. Diapositiva 34. El gran problema técnico que tienen estos equipos interdisciplinarios es que no existe un termómetro de la conciencia. Ujú. Yo sé que soy consciente, pero no puedo probar con un aparato cuánta experiencia interna tienes tú, y mucho menos medirla de una red neuronal. Avanzamos a la 35. Vamos a la 35. Por eso, al mirar nuestra pizarra en la esquina por última vez, vemos que la columna siente recibe finalmente un signo de interrogación. El conocimiento sigue abierto. No significa que jamás se llenará, pero hoy es un total misterio. La pizarra de lo que siente queda en el terreno de las preguntas. Pasemos a la 36. Diapositiva 36. Y para cerrar, ahora que sabemos cómo funciona y sus límites, nos queda un pensamiento provocativo. Claro, porque quizá la gran ironía no sea si un día la máquina sentirá perfectamente la soledad. La ironía es que, al ver cómo una máquina imita también el afecto, descubrimos lo mecánicas y predecibles que se han vuelto nuestras propias conexiones humanas. O sea, si una fórmula matemática, probabilística, simula también el consuelo, el desafío urgente no es humanizar a la máquina, sino recordar cómo ser verdaderamente humanos entre nosotros. Totalmente. Volver a elegir el esfuerzo de la vela que gasta su propia cera por el otro. Con eso nos despedimos hoy. Así es, y en nuestro próximo análisis daremos el paso definitivo. Aprenderemos cómo dirigir todo este poder de cálculo. El próximo capítulo será Crea tus propias herramientas. Nos vemos.